Buenas tardes a todas las personas que se están conectando. Vamos a dar 2 minutos para poder comenzar con nuestra charla del día de hoy. Buenas tardes a todos. Nos vamos conectando. Recuerden que la charla del día de hoy es de protección pasiva contra incendios en las obras. Muchas gracias para todas las personas que se están conectando. Recuerden que esta charla es certificada y en el chat les va a quedar el procedimiento de cómo deben generar el certificado. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar 5 minuticos. A las 4:05 comenzamos la capacitación del día de hoy. Recuerden que la charla del día de hoy es de protección pasiva contra incendios. La vamos a dictar con el grupo ETEX y los productos que estamos viendo son los de PROMAT. A las 4:05 comenzamos. Les recuerdo que esta capacitación es certificada y en el chat va a quedar el procedimiento de cómo pueden bajar este certificado. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por conectarse. Veo muchas personas desde Cali, Diego Castaño, José Guillermo, Augusto, Jorge Martínez. Muchas gracias a todos por conectarse. Vamos a dar inicio a las 4:05. Estamos esperando que todas las personas se conecten. Recordemos que la capacitación de hoy es de la protección pasiva contra incendio en obras. Bueno, yo creo que ya esperamos los 5 minutos que les había dicho. Entonces vamos a comenzar con la capacitación del día de hoy. Yo soy Juana Ramírez, soy ingeniera química, especialista en protección contra incendio y jefe de línea de PROMAT para el grupo ETEX en Colombia. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la protección pasiva contra incendio para que podamos visualizar qué es lo que debemos nosotros colocar en nuestras obras para poder tener un ambiente más seguro. Primero vamos a hacer un recorderis de quién es ETEX en el mundo y por qué somos líderes a nivel mundial. Recordemos que ETEX está en 42 países con más de 15.000 empleados. La sede principal que tenemos es en Bruselas, contamos con más de 102 compañías a nivel mundial. En ETEX Colombia contamos con un cubrimiento nacional con nuestras dos plantas, una en Manizales y una en Cartagena. Contamos con más de 750 distribuidores autorizados y nuestra placa de fibrocemento es la más grande que tenemos en Latinoamérica y la planta con producción de yeso es la más moderna en Latinoamérica.
Básicamente contamos con certificados ISO 9000, ISO 14000, las OSHA 18000 y contamos con diferentes laboratorios para poder validar nuestros productos. Para la tecnología de fibrocemento tenemos nuestro laboratorio en Bélgica, Redco. Para nuestras placas de tejas en hormigón tenemos Marley. Para todo lo que vamos a ver el día de hoy, que es ProMat y todo lo que tiene que ver con protección pasiva al fuego, PRTC. Y Francia para nuestros sistemas de yeso y drywall, y para nuestras tejas de arcilla, nuestro laboratorio CREAT. Eh, ya con esto vamos a dar un poquito de entrada, recordando que Promat y ETEX en Colombia llevan más de 50 años con presencia en Colombia. Contamos con las mejores soluciones al mercado en sistemas seco. Tenemos una red de aliados y estratégicos a nivel comercial que les puede dar a ustedes una solución a nivel global. Contamos con un equipo de especialistas altamente preparado para ayudarles a ustedes en todas las especificaciones que requieran, sin importar la especificación la que requieran. Y contamos con operaciones de exportación a Ecuador, Perú, Centroamérica y el Caribe. Bueno, ya dándoles el recorderis de por qué somos líderes y por qué ETEX Colombia está al día de hoy dictando la charla, vamos a arrancar con el tema del día de hoy, que es la protección pasiva contra incendios. ¿Qué pasa en un incendio? De acuerdo a las estadísticas que hemos manejado, el 3/4 de las muertes que hay en un incendio son producidas por la inhalación de humo. Mucha gente pensaría que es por quemaduras de primer, segundo, tercer grado, pero para que ustedes entiendan la gravedad del tema, estamos hablando que la mayoría de las personas, 3/4 mueren ahogadas. ¿Listo? De estas personas, cuando empezamos a validar los sobrevivientes en caso de un incendio, el 47% de las personas no podían ver a más de 3,5 metros y aproximadamente el 57% de los muertos no se encontraban en el sitio de origen. Este humo es muy importante que lo revisemos, ya que viaja entre 37 y 128 metros por minuto en condiciones de incendio. Por esto es tan importante que no solamente validemos cuando empezamos a hacer nuestros sistemas de muro cortafuego, qué debemos hacer para evitar el paso de humo y los gases tóxicos. ¿Listo? Recordemos que esta capacitación es una capacitación certificada por parte de ADL. Deben escribir al chat o al WhatsApp que les están entregando en este momento en el chat para que puedan generar este certificado. ¿Listo? En este momento quiero que ustedes vean un incendio controlado a nivel con tiempo real para que ustedes puedan evaluar en un apartamento en donde tenemos cosas básicas, no le estamos colocando ni gasolina ni ningún componente combustible, y ustedes pueden darse cuenta que este arbolito de Navidad, que es muy bonito y siempre lo utilizamos en las épocas navideñas, ustedes se pueden dar cuenta que en menos de 20 segundos, miren la cantidad de humo que tenemos. Este humo negro es el que no va a dejar a las personas salir, y más si no conocen dónde están. Si ustedes se acuerdan lo que acabo de decir, el 57% de las personas no estaban en su lugar de origen, es decir, no conocen por dónde es la salida, y la mayoría de las personas van a buscar salir por donde entrar. Miren, llevamos 1 minuto 44 segundos para ser exactos, y si se dan cuenta, la puerta que tenemos de salida ocupa un 60% los humos y los gases tóxicos. Nos llevamos 1 minuto y miren cómo se comporta el incendio. ¿Listo? Esto es para que se den cuenta que no necesitan tener, o que sea una industria, o que sea una empresa petroquímica, o que sea un lugar donde tengamos alguna carga de combustible muy alta. En este momento es un apartamento donde tenemos las cosas comunes y corrientes, y si se dan cuenta al minuto, miren cómo está. ¿Listo? Por eso es tan importante que revisemos el tema de la protección contra incendio. Esto no quiere decir que si tengo una protección pasiva es diferente a la protección activa. No, son complementarias y lo vamos a ver más adelante. Con base en lo que estamos viendo en este video, empezamos a revisar cuáles son los objetivos de la protección contra incendio. Lo primero que nosotros debemos validar, y todos los sistemas se hacen para la protección de la vida. ¿Listo?
Siempre todos los sistemas que estamos manejando, el objetivo principal es la protección a la vida. Después de esto, empezamos a revisar la protección del bien. El ejemplo que les doy más normal para que ustedes puedan entenderlo es que si estamos en un hotel y en el hotel hay un incendio en el quinto piso, la idea es que el hotel siga trabajando como si nada y ese quinto piso quede sellado. Esto va muy de la mano a la continuidad operativa y dependiendo las obras que queramos proteger, vamos a hacer la conservación del patrimonio histórico para poder manejar y proteger los edificios que tenemos a nivel estatal. Y adicionalmente manejamos todo lo que es la protección ambiental. Después de esto, ¿qué es lo que debemos nosotros manejar? La protección contra incendio, lo primero que nosotros debemos evitar, como les estaba informando, es la propagación del fuego al interior de las edificaciones. Recuerden que el humo es el que nos va a generar esa imposibilidad de poder visualizar esas rutas de emergencia y es lo que nosotros debemos evacuar. Entonces, como primera medida siempre es evitar la propagación del fuego al interior hacia el exterior. Listo, como siguiente medida debemos garantizar y facilitar la evacuación de los ocupantes, que la persona que esté en este entrenamiento tenga ese conocimiento de que cuando hay un incendio podamos tener esas rutas de evacuación claras y puedan salir. ¿Listo? Como tercer medida, hay que facilitar el proceso de extinción. Lo que yo les decía, una cosa es la protección pasiva que nos va a ayudar a contener el fuego y adicionalmente necesitamos la protección activa, necesitamos los bomberos para que nos ayuden a apagar el incendio. Y por último, debemos minimizar el riesgo de la colapso de esa estructura para evitar que cuando estemos en dicha evacuación podamos evacuar sin necesidad de tener alguna emergencia o que colapse la edificación. ¿Listo? Ahora sí, para que revisemos qué es la protección pasiva después de que les digo qué es lo que nosotros necesitamos, lo vamos a clasificar en los medios y sistemas que necesitamos. ¿Listo? Lo primero que necesitamos es manejar todo el tema de la normativa. Aquí en Colombia manejamos las normas que son la NSR10 y RETIA. ¿Listo? Ellas son las que nos permiten a nosotros identificar cuál es el edificio que necesita 60 minutos, 120 minutos, cuál es el tiempo de protección que necesita y RETIE nos habla en todo el tema de subestaciones, transformadores, cuál es la protección que requiere. Después de esto tenemos la protección pasiva, que es lo que vamos a hablar del día de hoy, que la protección pasiva es la que nos ayuda a limitar e impedir la propagación del fuego. Esto quiere decir que vamos a lograr que el fuego crezca, que si está en un quinto piso, se quede en ese quinto piso. Y la protección activa lo que nos va a ayudar es a detectar y extinguir ese incendio para que no siga creciendo. ¿Listo? Y por último, y no menos importante, tenemos la protección o las capacitaciones humanas, que es todo lo que tenemos que hacer para capacitar, señalizar y hacer todas las evacuaciones posibles. Por eso es que nosotros en todas las edificaciones hacemos estos simulacros para que las personas tengan claras cuáles son esas rutas de evacuación, cuáles son los procedimientos que se tienen que hacer y que cuando llegue la hora de la emergencia, las personas las puedan hacer mecánicamente. Ahora sí, entrados en qué es la protección pasiva, si empezamos a dar una clasificación a esta protección pasiva, lo que podemos manejar son un conjunto y una combinación de sistemas para garantizar que haya una compartimentación adecuada y que podamos evitar el colapso de una estructura. ¿Listo? Si nosotros lo vemos en una obra para que lo puedan visualizar, tenemos un centro comercial o tenemos un hospital o tenemos un edificio de apartamentos. Entonces empezamos a visualizar en qué puntos se necesita la protección pasiva. En todos los elementos estructurales, en las vigas, en las columnas metálicas que soportan el entrepiso, vamos a necesitar una protección estructural. ¿Listo?
Como segunda medida, cuando tenemos nuestros data centers o tenemos nuestras redes, nuestros ductos hidrosanitarios, donde pasan tuberías en PVC, tuberías metálicas, se necesita una protección a estos ductos, ¿listo? Que son estos ductos de ventilación o ductos de servicio. Cuando nosotros necesitamos esta ruta de evacuación que quede libre y protegida, vamos a necesitar los muros cortafuego y los cielos cortafuego para poder tener un sistema. Recuerden que si yo coloco un muro cortafuego, pero no coloco un cielo cortafuego, entonces cuando es el momento del conato, el muro va a resistir y en la parte de arriba se nos va a quemar. Entonces hablemos siempre que la idea es hacer una compartimentación como sistema, no como solamente producto. ¿Listo? Lo que les preguntaba al principio, bueno, yo ya sé qué es lo que debo proteger, si es un cielo, si es un muro, si es una protección estructural, pero la norma me debe decir cuánto tiempo debe durar la protección. Es muy diferente hablar de que tengamos una clínica en donde yo no le puedo decir al doctor, señor doctor, pare la cirugía, que en este momento vamos a hacer una evacuación y todos nos vemos en el punto de encuentro. Entonces, ¿esto con qué se hace? Lo que hace la norma es buscar cuáles son las condiciones sostenibles que tiene el edificio, cuál es la cantidad de personas que tiene ese edificio, esa carga ocupacional que va a tener y empezar a revisar cuál es el tiempo que se demoran las personas en evacuar la totalidad del edificio cuando no haya una falla estructural. ¿Listo? Con base en esto, entonces lo que buscamos es lo que les decía, el objetivo principal siempre es salvar vidas. Entonces, lo que nosotros buscamos es que esta evacuación vaya sin ningún problema hasta que se presente algún tipo de falla estructural. ¿Listo? ¿Cuál es la solución? Entonces, lo que les decía, lo que estábamos hablando, garantizar con las diferentes soluciones, bien sea una protección estructural o un muro cortafuego o la combinación de ambos para poder evacuar a todas estas personas. ¿Listo? La NSR10, que es la norma que les estaba comentando, habla de estos tiempos de protección. En el capítulo J y en el capítulo K, ustedes pueden encontrar cuáles son estas metodologías de las que les estoy hablando con más detalle. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo, pero si hay más dudas, lo pueden resolver a través de nuestro chat con Adiela. Ustedes pueden escribirles y nosotros con muchísimo gusto resolvemos las dudas. En este momento, entonces, vamos a empezar a mirar la metodología prescriptiva, que es donde la NSR10 hace la definición de una clasificación por el grupo de ocupación. ¿Listo? Después de esto, evalúa cuál es el área total del edificio y la carga combustible que puede llegar a tener. Es muy diferente tener una bodega con combustible a tener una bodega con láminas metálicas. Tenemos dos condiciones diferentes. ¿Listo? La NSR10 en este momento maneja algún tipo de normativa donde se toman como normas de referencia, como la STM, o en algunos casos nos dicen que de acuerdo a cada fabricante y que tenga algún tipo de normativa reconocida internacionalmente. ¿Listo? Cuando ya tenemos esto, entonces ya nos vamos un poquito más a nuestra tabla, donde si ustedes pueden visualizar en la tabla de la capítulo J o en el capítulo K, en el numeral 221, empezamos a revisar la clasificación, donde se encuentra que almacenamiento lo colocan como tipo A, comercial tipo C, especiales tipo E, fabril e industrial lo tenemos clasificado como moderado o bajo. Si son algún tipo de instituciones, en instituciones se pueden manejar cárceles, se pueden manejar hospitales, se pueden manejar colegios, si tienen algo de seguridad pública, o si hay lugares de reunión, o si es una combinación de varios. Cuando nosotros ya manejamos y decimos, ok, vamos a manejar un centro comercial de servicios, esto quiere decir que somos una clasificación C1, vamos a empezar a revisar cuál es el área que va a tener ese edificio. Entonces nos preguntan, ¿el área que usted tiene es mayor a 1500 metros o menor a 1500 metros? Esos parámetros, ¿quién los da? Los da la NSR10.
¿Esto de qué depende? Depende de las normas que tienen de referencia. En algunos casos toman normativas americanas como la NFPA, como la IBC, pero cada país es responsable de manejar su propia normativa. Listo, lo importante del ejemplo que quiero que ustedes visualicen es que sin importar la clasificación que tenemos, sea comercial, sea institucional, sea residencial, después del séptimo piso nos convertimos en que todos somos categoría 1. Para los bomberos, después del séptimo piso se considera que es un edificio de gran altura. Esto quiere decir que los bomberos con su camión de bomberos van a llegar hasta el séptimo piso. Después de ahí no van a poder llegar y necesitan que las personas por sus propios medios logren hacer la evacuación o logren llegar a esa ruta de evacuación. ¿Listo? Entonces, esta categorización de qué depende función a la vida, donde categoría 1 van a tener más riesgos de pérdida, categoría 2 intermedio y categoría 3 tienen una categoría baja en términos de combustión. Deben un segundo que nos confirman que se fue el sonido. Entonces estamos revisando. Por favor, si se va el sonido, ustedes inmediatamente escriben y estamos muy pendientes. ¿Listo? Continuemos. En este momento ya nos estamos ajustando un poquito, mejorando el audio. Cuando nosotros ya tenemos esa categorización, entonces lo que les estaba diciendo, si es mayor de 7 pisos, sin importar el tipo de edificación, los bomberos la van a considerar como de gran altura y se va a necesitar una exigencia mucho mayor. Entonces, ¿esta categoría para qué nos sirve? Esta categorización nos sirve para mirar el tiempo de protección que nosotros tenemos. Esto en donde la categoría 1 es la más exigente, lo que les estaba diciendo, se necesitan 3 horas en los muros cortafuego y ojo acá, miren lo que nos está diciendo la norma. La norma nos dice que no solamente necesitan la protección en los muros cortafuego, sino en los muros de cerramiento de las escaleras, en los muros de ascensores, en todos los buitrones, en los ductos para basuras y en los corredores. Es muy importante esto porque en la mayoría de obras se les olvida que por los ductos de basura podemos tener un conato de incendio que va desde el sótano hasta el último piso y hace un efecto tipo chimenea que nos va a generar un incendio en todas partes del edificio. Por eso es tan importante el tema de la compartimentación. Esto que ya vamos a ver un poquito más adelante, quería que ustedes pudieran ver de dónde sacamos esto, para que ustedes puedan tener, lleguen a la obra y venga, la norma colombiana nos está exigiendo saber qué categoría vamos a construir si estamos hablando de una categoría tipo 1, tipo 2, tipo 3, dependiendo el tipo de altura que tengamos y la carga ocupacional. ¿Por qué la carga ocupacional? Recuerden que lo que nosotros buscamos es que la gente tenga la capacidad de evacuar sin que la edificación colapse. ¿Listo? Ya cuando tenemos esto claro, ya sabemos que son 60, 120 minutos, 180 minutos, empezamos ahora a revisar qué nos está pidiendo la normativa en el tema de compartimentación. Ya sabemos que son los muros cortafuego que nos piden 3 horas. Bueno, ya tenemos esto claro de cuál es la resistencia al fuego. Pero ahora necesitamos saber en dónde se coloca. Yo, ¿cómo sé en dónde lo debo colocar? La idea es hacer una compartimentación. Esto quiere decir que las compartimentaciones pueden ser dependiendo para llegar a nuestros puntos fijos, que son las escaleras, son todos los pasillos o rutas principales, que es la ruta de evacuación, hasta el punto fijo, que es la que me permite, en caso de un incendio, poder evacuar sin que pase absolutamente nada. Hay diferentes tipos de compartimentación y esto lo da una persona que se dedique a la seguridad humana, en donde básicamente, ¿qué es? Se puede hacer una compartimentación por pisos. Esto quiere decir que el primer piso queda aislado completamente al segundo, al tercero, así sucesivamente, o las paredes a las que nosotros estamos acostumbrados, que son los muros cortafuego.
Esto se puede ver en las losas, en los entrepisos, en los muros cortafuego, por ejemplo, para hacer todas nuestras rutas de evacuación, para poder encerrar todos los fosos de ascensores y ductos, o cuando nosotros tengamos nuestra edificación y resulta que al lado de mi edificio van a construir una bodega de almacenamiento de hidrocarburos. Entonces, yo necesito que mi edificio quede completamente protegido y aislado del edificio contigo. ¿Listo? Estos son los tipos de clasificaciones que nosotros tenemos en obra. ¿Cómo lo buscamos o cómo lo podemos solucionar? Lo que les estaba diciendo. Lo podemos hacer con nuestros muros cortafuego, con nuestros cielos cortafuego. Hay diferentes soluciones. Lo importante es validar para qué o qué es lo que nosotros estamos manejando. Los sistemas de ETEX como tal dan una resistencia al fuego que van desde 15 minutos hasta 120 minutos o hasta 240 minutos, dependiendo lo que nosotros estemos buscando. Es muy importante que estas placas y estos sistemas estén ensayados por un laboratorio independiente. ¿Listo? ¿Esto de qué depende? Nosotros como fabricantes y nadie como fabricante puede ser juez y parte. Entonces, en un laboratorio buscamos que nos permitan una clasificación de cada elemento que nosotros generamos el certificado y lo podemos evaluar por la capacidad portante que tenga, por la integridad y por el aislamiento térmico que se pueda llegar a tener. Esto se hace en un laboratorio de manera lo que les estaba diciendo, independiente, porque nosotros no podemos garantizar y decir que con una sola placa, sin importar ni la altura ni los perfiles, van a tener un certificado al fuego. El fuego empieza a consumir los elementos y va a empezar a fallar el sistema por el material más débil. Entonces, siempre que nosotros hablamos de una resistencia al fuego, no hablamos de una placa o de un producto, hablamos de un sistema. ¿Por qué? Porque así ustedes coloquen en la mejor placa que nosotros podamos llegar a tener, pero si colocan una perfilería de bajo calibre o bajo perfil, esa perfilería va a fallar, se va a calentar y va a se volver maleable y va a hacer que el muro se nos caiga. Entonces, de nada sirvió tener mi placa certificada si no estoy colocando el calibre del perfil que estoy diciendo. ¿Listo? Con base en esto, nosotros contamos a nivel ETEX con más de 1000 sistemas evaluados y certificados para poder tener una solución práctica de acuerdo a las obras que ustedes tengan en este momento. ¿De qué dependen estos ensayos? De los criterios de falla que les estaba comentando. El primero y el más importante para el tema de los muros es el aislamiento. Nosotros buscamos con estos muros cortafuego que se evite en la cara no expuesta que se tenga el tema de calor o temperaturas o resistencia al fuego. ¿Esto qué quiere decir? Recuerden el concepto que les estaba hablando de compartimentación, que en caso de que la cara no expuesta esté en el otro lado, en contacto con el fuego, nosotros podamos estar muy cerca de ella y no tengamos que quemarnos, básicamente. Eso quiere decir, si nosotros estamos en un incendio y estamos en la ruta de evacuación, por el lado de la ruta estamos protegidos y al lado contiguo tenemos el fuego, pero no está pasando absolutamente nada. Esto se considera el aislamiento. ¿Listo? La integridad que nosotros buscamos es que este muro no se me vaya a romper y no vaya a dejar pasar el fuego. Imagínense que ustedes estén en plena evacuación y que se rompa el muro y por ahí empiezan a pasar los humos y los gases tóxicos. No, perdón, no hicimos de absolutamente nada. ¿Listo? Y por último, el tema de la protección o la capacidad estructural de carga. ¿Esto qué es? Esto es evitar que las columnas y las vigas que soportan estos entrepisos o nuestros muros no colapsen. ¿Listo? Y esto es una protección estructural. Entonces, básicamente lo que nosotros buscamos es generar una protección para esta estructura metálica y que la estructura metálica no falle, no colapse y no pueda hacer perder esa capacidad portante. Listo, entonces básicamente estos son nuestros ensayos de fuego. Vamos a hacer un
pausa para poder revisar las preguntas que hasta el momento tenemos. Jorge Martínez nos pregunta que si esta protección va de la mano con la parte eléctrica, cables especiales. Sí, señor, ahorita lo vamos a ver más adelante en el tema de los sellos cortafuego, en donde, dependiendo la protección que nosotros busquemos, es decir, si queremos proteger estos cables, estamos protegiendo el data center de un banco y al banco no le interesa que se le pierda su información de los clientes morosos. Entonces, en este caso, ellos necesitan la protección de esos cables, de la información. ¿Listo? La siguiente pregunta del señor Luis Alberto Díaz, ¿bajo qué norma se trabaja, americana o europea? Lo que les estaba comentando, aquí en Colombia tenemos nuestra propia norma, que es la NSR 10, y nos habla de algunas especificaciones, como que cumplamos ASTM, o en algunos casos que cumplamos con una norma que esté reconocida a nivel internacional. ¿Listo? La siguiente pregunta la hacen, este proceso se aplica para edificaciones para alta aglomeración de personas. Sí, lo que yo les decía al inicio, las normas, sea la colombiana que es la NSR 10 o por ejemplo la americana que es la NFPA 1 y la NFPA 101, el código se llama el código de salvar vidas, donde lo que se busca es que dependiendo la carga ocupacional, se busca mirar cuántas personas se tienen en ese edificio y cuántos se demoran en salir del edificio. Y con base en eso es que se determina el tiempo de protección contra el fuego. ¿Listo? Otra pregunta del señor Alejandro Medina. ¿Existe perfilería con propiedades de resistencia al fuego? Lo que les estaba comentando. Siempre se habla como sistema. Yo no le puedo decir que esta perfilería les va a resistir solita. Lo que nosotros buscamos es siempre manejar un sistema donde yo les digo que si ustedes necesitan un muro para 120 minutos, necesitan una perfilería con un calibre, con una tornillería, si es una lámina, si es dos láminas, porque vuelvo y les repito, el concepto de lámina no es el correcto. Siempre hablamos de diseños de sistemas. ¿Listo? Eh, Siguiente pregunta. Eh, Buenas tardes, el señor Luis Gabriel Márquez. Buenas tardes, ¿a cuántos grados soporta una lámina? Vuelvo y le repito, las láminas como tal tienen sus ensayos, pero para las soluciones, volvemos a repetirlo, son los ensambles. ¿Listo? Si es un muro cortafuego, si es un cielo, si es un encajonamiento, va a necesitar una estructura diferente, un soporte diferente. ¿Listo? Vamos a continuar y seguimos ahorita con la ronda de preguntas. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de las compartimentaciones en donde lo primero que nos estábamos hablando son de los ductos de basura que en este momento la norma nos exige que los protejamos, pero no lo estamos haciendo. Entonces, miren lo importante. Cuando nosotros revisamos un certificado, siempre que revisemos este ensamble, debemos revisar cuál es el tiempo de protección que se tiene. Si son 60 minutos, si son 120 minutos, 240 minutos. Y con base en esto, entonces, parece una guía de cocina, donde usted tiene el paso a paso a través de ADL. Ustedes pueden solicitar estos PDF para que puedan tener una mayor lectura, porque veo que dice que se está viendo entre borroso. Disculpen que es el internet, ustedes saben que en este momento estamos todos en la casa y algunas veces falla. Pero con gusto ustedes se lo pueden solicitar a través del WhatsApp o a través del chat de Adiela, y ADL con muchísimo gusto, dependiendo la solución que necesiten, les pueden compartir estos ensambles. En donde, lo que les decía, parece una receta de cocina y nos van a decir el punto número 1 es una placa de fibrosilicato de espesor de 9 milímetros. Punto número 2, se necesitan unos ángulos de este espesor. Punto número 3, se necesitan unos tornillos. Punto número 4, se necesita un cordón de silicona para evitar los humos y gases tóxicos. Entonces, esto se viene ya a manejar con ese paso a paso
para poder validar dependiendo de la solución. Si quiero proteger una tubería, si quiero proteger una bandeja portacables, si quiero hacer un muro de 3 metros de alto o si resulta que mi muro tiene 6 metros de alto, va a cambiar la especificación. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante que ustedes puedan, con toda la confianza del mundo, escribirles en el chat a Diela y ellos tienen todos estos documentos completos. Acá les estoy mostrando el pantallazo del diagrama y una foto para que ustedes puedan verlo terminado, pero en este paso a paso está el detalle completo para que lo puedan recibir y leer perfectamente. ¿Listo? Adicionalmente, contamos con una solución para las juntas de fachadas flotantes. Entonces, recuerden que el tema es siempre evitar que pase el humo de un piso a otro piso. Las fachadas flotantes por lo general dejan un espacio de 7-10 centímetros entre la losa de concreto y la estructura del vidrio de la fachada flotante que están colocando. Por ese espacio pasan los humos y gases tóxicos. Entonces es muy importante que esa junta también quede sellada, porque por ahí puede pasar el fuego del segundo piso al tercer piso y no se hizo absolutamente nada. Entonces, acá cómo funciona también con una receta, por llamarlo así, de cocina, en donde tenemos nuestro ensamble que nos dicen cuál es la perfilería que debemos tener, cuál es la placa que debemos tener y cuál es el sistema de instalación que se debe tener. Es muy importante, perdón, qué pena con ustedes, es muy importante por esta trazabilidad del tema de fuego. Estos productos deben resistir la vida útil del edificio. Si el edificio dura 20 años, la idea es que le hagan una revisión anual para validar si hay algún tipo de daño, pero estos sellos se deben quedar identificados donde debemos decir cuál fue el producto que utilizamos, cuál es el ensayo y en cada caso que se dañe, qué necesito hacer. Entonces la idea es que ustedes como instaladores coloquen ahí sus datos para que en caso que se dañe se pueda volver a llamar y que quede instalado de manera correcta. Si no queda instalado de manera correcta, no nos va a funcionar de nada, así tengamos todos nuestros ensayos funcionando y se esté certificado. ¿Listo? Adicionalmente a esto, contamos con todos nuestros muros resistentes al fuego, en donde tenemos soluciones desde 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, en donde lo que nosotros hacemos es un sistema y un mix de producto ETEX para que ustedes puedan validar si necesitan una placa G-Plack estándar, si necesitan una placa extra dura, una placa RF de 5 octavos o dos placas. ¿Esto de qué depende? Depende de la resistencia al fuego y del tema acústico que necesitemos. ¿Listo? Entonces, en algunas soluciones, nuestros especificadores les van a dar una solución con placas de yeso, con placas de superboard o una combinación entre las placas de fibrosilicato, que son las placas Promat, y con las placas de yeso. ¿Listo? Este es un tema, digamos que a mí me encanta el tema del fuego, es un tema bastante largo, estoy tratando de ser, digamos que lo más general posible, si hay dudas, la idea es resolverlas ahorita en otra sección de dudas, y cuando ustedes requieran mayor información, nuevamente lo que les digo, con Adiela pueden programar vía chat que se comunique con ustedes para hacerles el paso a paso. Si tienen un proyecto en este momento y tienen dudas, con muchísimo gusto, lo que podemos hacer es que con alguno de nuestros técnicos podemos hacer una revisión vía Skype y poder validar y ayudarles a ustedes en estas soluciones. Estos son los ejemplos que tenemos para los muros RF de 240 minutos. La foto que ustedes ven ahí es una galería del túnel de la línea, en donde las especificaciones son un poco más complejas y aún así podemos tener la solución. Lo que yo les decía, la idea es que no se lo tienen que aprender de memoria y la idea de tener la explicación es que ustedes puedan contar con este paso a paso en donde pueden validar cuáles son los estándares que están testeados y cuáles son los certificados que se tienen. Aquí en Colombia nosotros no podemos tener un certificado porque no hay laboratorio del Estado.
No, o sea, el Icontec, por ejemplo, no tiene un laboratorio de fuego para yo poder decir, mire, necesito que me teste estos muros. Yo debo enviarlo a un laboratorio y que me hagan estos ensayos. Aquí en Colombia no tenemos, por esta razón es que debemos seguir este paso a paso. ¿Listo? Ahora ya hicimos, digamos que todas las soluciones de los muros, pero resulta que después de que nosotros colocamos estos muros y los dejamos completamente sellados para evitar que pasen los humos y los gases tóxicos, empiezan las personas de sanitarias, eléctricas, a abrir los muros y ir colocándose huequitos. Entonces, para esto se necesitan otras soluciones. Antes de pasar a esa solución de los sellos, quiero contarles también que Retier, en todo lo que son transformadores y subestaciones, nos piden muros resistentes no solamente al fuego, sino anti-explosión, en donde debemos garantizar que no solamente van a resistir los 120, 240 minutos al fuego, sino que en caso de una explosión del transformador la pueda soportar. En este caso, también tenemos la solución, el producto se llama Durastil y lo mismo, vamos con una receta de cocina un poco más compleja, pero se tiene el mismo resultado. Cuando ya tenemos nuestro muro montado, recuerden que cada vez que le abramos un huequito, por ahí pasan los humos, por ahí pasan los gases tóxicos, pasa el fuego y se perdió la inversión del muro. Entonces, después de que tengamos este muro, cada vez que le abran un huequito, se debe sellar, o si no, se perdió la inversión en pocas palabras. ¿Listo? Y esto se conoce como sellos de fuego. Vamos a hacer una parada acá para terminar las preguntas acerca de los muros y acerca de la compartimentación. La siguiente pregunta es de el señor Alejandro Medina, donde nos pregunta que si existe perfilería con propiedades de resistencia al fuego o algún aditivo que pueda aplicarle para mejorar su propiedad de resistencia al fuego. Sí, señor, este es un tema pues extenso, pero en la última parte de la presentación se los voy a mostrar en donde se puede colocar una pintura intumescente o un mortero que nos ayuda a subirle la resistencia mecánica a todas las estructuras metálicas. Si nosotros no dejamos expuesto nuestra perfilería con el sistema que nosotros les estamos dando, no hay necesidad de colocarle algo más a esta perfilería. ¿Listo? Me hago entender. Si yo les digo que la perfilería que yo necesito para 120 minutos va con, ejemplo, yeso, G-Plaque RF, dos caras, dos placas por ambas caras, no hay necesidad de colocarle nada más porque esta perfilería va a quedar tapada por estas placas y no van a dejar que pase por ahí el calor y se caliente y colapse la estructura o en este caso la perfilería. Listo. La siguiente pregunta de Efraín Ramírez Hernández. ¿Las masillas y tratamiento de juntas son las mismas del acabado normal? Es una excelente pregunta. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero se los adelanto. Las juntas perimetrales, es decir, el espacio que ustedes dejan finalizando nuestra instalación de nuestro sistema seco y toca a la losa, que por lo general se deja 1 centímetro o 2 centímetros de dilatación, ese material debe ser un material que resista el fuego, porque si no, no vamos a hacer de nada, y adicionalmente que les permita esa movilidad estructural. ¿Listo? Esas son las juntas cortafuego. Ojo que estos sistemas y estos ensayos, lo que yo les estaba hablando, están certificados antes de darle algún tipo de acabado o masillado. Entonces, las únicas juntas de las que vamos a hablar son de este tipo de juntas perimetrales, que son las que dejamos en la parte superior, en la parte inferior, donde chocan con otro material, chocan con la losa de concreto. En este caso, el material se llama Promacilá, también pueden pedir la ficha con Adiela, en donde son para juntas resistentes al fuego. Ya después de esto, si yo lo quiero masillar, le quiero dar un acabado, lo puedo pintar, no hay ningún problema, se puede masillar con todos nuestros productos de G-Plaque, del grupo ETEX, en donde lo importante es que siempre cumplamos con estas especificaciones previas al acabado y ya después del acabado, después de que tengamos esta instalación, el acabado se le puede dar decorativo, ya que no tiene que ver con nuestros ensayos de resistencia al fuego. ¿Listo?
El señor, bueno, la empresa, perdón, Espacio 77, me pregunta si le puede dar cualquier acabado a las láminas. Lo acabo de contestar. Después de que se hace toda la aplicación de nuestras juntas y de nuestros sellos, se puede dar cualquier tipo de acabado. Listo, lo pueden masillar y lo pueden pintar. No hay ningún tipo de problema con eso. El señor Octavio Carcel, perdón, no sé cómo se pronuncia su apellido, mil disculpas. Pregunta con qué pegante lo puedo estampillar a estructura metálica. En el caso del tema del fuego, nosotros no podemos utilizar un pegante. Si ustedes se dan cuenta, en todos nuestros sistemas hablamos de un tipo de tornillería, un M6 o un M8, dependiendo los sistemas que estemos manejando. Recuerden que el fuego es un elemento que va a atacar a este sistema y va a empezar a hacerlo fallar. Y el producto más débil por ahí es el que nos va a hacer fallar. Entonces, si yo utilizo un perfil adecuado, una placa adecuada, pero no coloco un tornillo, sino coloco un material diferente, puede que por ahí el pegante a temperaturas altas falle y nos haga caer nuestras láminas y de nuevo, pues no sirvió de nada la inversión. Entonces, por eso la recomendación es que lo hagamos con la tornillería y con el paso a paso que tenemos, dependiendo del sistema que hayamos escogido. ¿Listo? La siguiente pregunta del señor Jorge Martínez. Para este muro se tiene una alguna escala de resistencia al impacto de la explosión, sí señor, dependiendo lo mismo que la resistencia al fuego. Estas placas de Durastil vienen con diferentes espesores y se puede colocar una placa o dos placas dependiendo cuál es el requisito. Esto de qué depende, si el transformador es en seco, si el transformador es en aceite, cuál es la capacidad que tiene ese transformador. De acuerdo a la capacidad que tiene el transformador, asimismo revisamos el diseño para que quede cumpliendo con la normativa y que quede cumpliendo con la especificación. ¿Listo? 2 segundos, qué pena que hay bastantes preguntas. Eh, ¿Dónde consigo el señor José Luis Ospino? ¿Dónde consigo el folleto y la ficha técnica? Nuevamente lo pueden hacer a través de nuestro distribuidor ADL o pueden mirar en la página web de ETEX y ahí está toda la información de estos productos. Siguiente pregunta. Eh, podemos solicitar capacitación in situ del señor Luis Alberto Díaz. Claro que sí, en este momento por tema COVID tenemos una restricción, se debe hacer previamente algunas capacitaciones vía Skype o tener algún tipo de permiso por parte de la obra, pero lo podemos visualizar. Lo importante es que ustedes tengan las especificaciones claras. ¿Listo? Eh, Siguiente pregunta, qué pena con ustedes que se me empiezan a bajar y se colocan. Del señor Jorge Martínez, cuando se instala la parte sanitaria o eléctrica y se perfora, se resina con alguna masilla especial. Sí, que es lo que vamos a hablar a continuación, que son los sellos cortafuego. No se sirve de nada colocar una masilla estética porque la masilla normal que nosotros fabricamos, que G-Plaque fabrica, es para el tema de acabados estéticos. Entonces, cuando se genera calor, esta masilla se va a romper y va a dejar pasar todos los humos y gases tóxicos. Entonces, no vamos a hacer de absolutamente nada. Nos preguntan también el señor Víctor López, ¿cuál lámina es mejor, RF o la de Glass o la de Superboard? Acá no hay ningún producto malo, si ustedes se dan cuenta es dependiendo de la especificación. La idea es que nosotros a nuestros clientes finales y o como dueños de proyectos tengamos un proyecto que sea viable. Y que las especificaciones sean rentables. Yo no puedo generar una especificación muy alta con una placa que necesite una resistencia muy alta de 240 minutos, por ejemplo, o de antiexplosión, cuando el cliente final o el usuario necesita una resistencia al fuego, ejemplo, de 60 minutos. Acá lo importante es no generalizar, sino revisar cuál es la especificación al fuego que necesita este proyecto, que revisemos la NSR10. Ah, bueno, tiene 5 pisos, va a ser residencial, no, nos piden 60 minutos, con 60 minutos lo podemos hacer con las placas de G-Plaque. Entonces, digamos, y con base en esto, podemos manejarlo y no sobreespecificamos un proyecto y la idea es que efectivamente todos estos proyectos queden rentables para que se empiecen a realizar.
El señor Luis Camacho nos pregunta que si es recomendable en los sellos colocar lana de roca y qué densidad se debe utilizar. Déjame 5 minutos, comenzamos con el tema de los sellos y les puedo explicar el detalle para no complicarnos. Eh, el señor Martín Scorses Osa, los perfiles pueden ser calibre 20 dependiendo el sistema, dependiendo cuál es la altura. Siempre al cliente le debemos preguntar cuál es la solución, si es un cielo, si es un muro, si es un encajonamiento, cuál es la resistencia al fuego y cuál es la altura. Con esos 3 ítems ya por lo menos podemos decirles cuál es el calibre y qué tipo de placa pueden utilizar. El señor Luis Camacho nos pregunta cuál es la función de las almohadillas intumescentes. Ya lo vamos a ver más adelante. Básicamente son los sellos cortafuego que se pueden utilizar para las protecciones y darle continuidad a ese muro. Cuando nosotros hablamos de sellos cortafuego, de almohadillas, es para darle continuidad a ese muro, para que la inversión que se hizo en ese muro con resistencia al fuego no se vaya a perder. Muchas veces vemos que tienen una puerta cortafuego, que tienen un muro cortafuego y que metieron un mundo de cables o un mundo de tuberías y por ahí van a pasar los humos y gases tóxicos. Entonces ahí vamos a perder toda la inversión que se había hecho. Listo, vamos a entonces a dar continuidad con el tema de los sellos cortafuego y paramos para la siguiente ronda de preguntas. Qué pena si se me pasó alguna, si se me pasó alguna, por favor, recuerden que las preguntas van subiendo y algunas se nos puede perder, pero nos pueden escribir al chat y con gusto la vamos a contestar. ¿Listo? Entonces, lo que les estaba hablando de los sellos cortafuego es la continuidad de estos muros, ¿listo? Donde la idea es que tengamos es la misma resistencia al fuego que tiene el muro. Si yo tengo un muro resistente al fuego, voy a colocarlo muy exagerado de 240 minutos. Estoy en una petrolera, ejemplo, y me piden 240 minutos al fuego. Y yo coloco un sello que me resiste 60 minutos. ¿Qué va a pasar? Que el sello inicialmente va a funcionar, a los 60 minutos se consumió y va a empezar a dejar pasar todos los humos y gases tóxicos. Y si nosotros dijimos que si son 240 minutos, es porque en ese momento deben llegar los bomberos o hasta ese momento se necesita evacuar a las personas. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante siempre validar los tiempos. Hay una última pregunta que me hacen acá para el tema de los muros, para poderlo cerrar. Me preguntan que hasta qué altura máxima se pueden hacer los muros. Dependiendo de los sistemas, nosotros contamos con soluciones hasta de 12 metros de altura. ¿Listo? Dependiendo del tiempo de protección, pero tienes hasta 12 metros de altura ensayados y certificados. ¿Listo? Es importante que en el tema de los sellos revisemos que pueden pasar gran cantidad de cosas, cables, tuberías eléctricas, tuberías hidrosanitarias, la misma red contra incendio. Entonces, importante es que nosotros podamos manejar estos sellos cortafuego dependiendo lo que nosotros tengamos. Igual que como les estaba comentando con los sellos del muro cortina, estos sellos también deben quedar identificados para que si alguien los llega a dañar, se pueda generar algún tipo de cambio inmediato. Estos sellos están a su vez certificados, como yo les decía, puede ser por una normativa americana, por un UL, por un FM o por una normativa europea. Esto es importante siempre que nosotros revisemos esa especificación. En la gran mayoría de especificaciones de sellos cortafuego, tanto americanas como europeas, nos solicitan lana mineral de roca, que era la pregunta que me estaban diciendo. ¿Listo? ¿Por qué lana mineral de roca? Porque es el material aislante que tiene una resistencia y tiene una densidad alta y que por las propiedades y características que tiene, nos ayuda a soportar la resistencia al fuego. ¿Listo? ¿De qué depende la densidad? Depende de lo que nosotros vayamos a sellar. Si estoy sellando un tubito nada más, uno solito, voy a necesitar, y el espacio anular es de máximo 1,5 pulgadas, la densidad que necesito es de 40 kilogramos metro cúbico. Pero si tengo un espacio como el que están viendo en la foto en la parte superior, que todo lo que ustedes ven es en la parte de arriba es lana, se va a necesitar una lana de alta densidad, que es una lana de 140 kilogramos metro cúbico, para poder garantizar que se sostenga. Entonces, básicamente es dependiendo el ensayo que nosotros tengamos. ¿Cómo lo clasificamos? Lo vamos a clasificar en las tuberías que se nos queman,
que son las tuberías que necesitamos proteger y que cuando se derritan van a dejar ese espacio completamente en el muro y lo debemos sellar. Y las tuberías no combustibles, que son las tuberías metálicas, este tipo de tuberías lo que van a hacer es calentarse, se van a volver ablativas, es decir, se van a volver suaves, por así decirlo, y necesitamos que ese material no se pierda esas propiedades mecánicas y pase por ahí los fuegos y los gases tóxicos. Entonces, para las tuberías PVC o las tuberías que nos van a quemar, tenemos dos tipos de productos. Tenemos una cinta intumescente o tenemos unos collarines en donde lo que nosotros buscamos es que cuando estas tuberías se derriten, crezca lo que tenemos adentro y no nos deje pasar ni los humos ni los gases tóxicos. ¿Listo? Básicamente lo que nosotros buscamos es donde si ustedes están viendo en este momento, la resistencia que nos da es hasta 240 minutos y dependiendo el diámetro de tubería, asimismo va a variar el número de vueltas que necesitamos de la cinta que se ve acá, que es un grab, y lo importante es que cuando haya un fuego en la cara no expuesta, el material se va a quemar completamente, va a crecer y se va a hinchar y no va a dejar que pasen los humos y los gases tóxicos. ¿Listo? Entonces es muy importante seguir el paso a paso, igual que los muros, estos también se tiene el paso a paso en donde nos dicen cómo se debe instalar, si necesito una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, dependiendo el tiempo de protección y dependiendo el diámetro de la tubería. Lo que nosotros buscamos es que logremos sellar todo esto. Estos materiales se conocen como materiales intumescentes y es porque, ¿qué es intumescente? Esta cinta se ve de unas características normales, pero cuando la ponen expuestas al calor, ella va a empezar a reaccionar, se va a hinchar, va a generar una reacción en cadena y va a generar una espuma aislante que nos va a evitar el paso de los humos y los gases tóxicos. ¿Listo? Básicamente eso es un intumescente. Entonces todos los productos que nos hablan de intumescencia es esto. Hay pinturas, hay sellos donde la característica especial es esa intumescencia. Listo, sigamos entonces para mirar ya los tubos que no se nos van a quemar, que son las soluciones para no combustibles. En ellas están las bandejas portacables, están las tuberías metálicas, están las tuberías de cobre, están las tuberías de red contra incendio, en donde lo que buscamos entonces es no perder esa ablatividad y que el material pierda esas propiedades mecánicas, donde se pueden hacer de dos maneras distintas. Una es un sistema fijo, que se utiliza una lana mineral de alta densidad o si vamos a tener una bandeja portacables donde nuestro cliente, donde el usuario todos los días necesita cambiar un cablecito o meterle a hacer algo, ejemplo en los data centers, se recomienda sistemas móviles que son unos bloques o ladrillos intumescentes o unas almohadillas. ¿Listo? Básicamente estas son las dos soluciones que se pueden encontrar para poder darle el sello respectivo. Eh, también vamos a encontrar mixtos. Podemos encontrar un espacio que tenga una tubería metálica y que tenga una tubería en PVC y que tenga un espacio adicional que sellar. En este caso no hay ningún problema, lo podemos manejar también, en donde lo que nosotros buscamos es sellar el espacio que nosotros tenemos con la lana mineral de roca. Básicamente lo primero que se debe hacer es tomar las medidas de nuestra tubería o de nuestro sitio a sellar, se valida cuáles son las tuberías que se tienen en PVC, cuáles son las tuberías combustibles, las tuberías no combustibles, eh, y con base en esto determinamos si el sello es en muros o si el sello es en el piso, y con base en esto miramos cuál es el sistema que nosotros debemos generar. ¿Listo? Dependiendo de qué depende, por ejemplo, si estamos hablando de un sello entre pisos, es decir, para hacer una compartimentación del piso 2 al piso 3, se tiene que colocar el collarín o la cinta solamente por la parte de abajo. ¿Listo? Esto vuelvo y les digo.
dependiendo de lo que se vaya a sellar. ¿Listo? Acá lo que hacemos es tuberías combustibles, es decir, PVC, todo lo que se nos queme, le colocamos esa cinta. Y de resto, bandejas portacables, lo que no se nos queme, empezamos a mirar cuáles son las soluciones para no combustibles, donde colocamos nuestras lanas de alta densidad y le colocamos un material intumescente que se llama Promastop CC. Este Promastop CC se coloca en todos los cantos de la lana. Aquí estamos dando, no sé si ustedes puedan visualizar en el video, estamos hablando de un muro donde para 120 minutos necesitamos una solución por ambas caras, en donde colocamos dos colchonetas. El ancho también de la colchoneta de lana o de la placa de lana mineral de roca nos los da el sistema, donde yo coloco de 2 pulgadas, en este caso me lo solicitan, y después de esto debo colocar la lana con el Promastop CC y le debo hacer un traslapo sobre el muro que tengo en este momento. Y muy importante, el sticker de identificación. Ese sticker de identificación es obligatorio en todas las normas para poder garantizar y hacerle una trazabilidad a este tipo de sellos. ¿Listo? Ya dependiendo de la tipo de solución que tengamos o dependiendo de lo que se maneja en obra, asimismo vamos a encontrar soluciones. Si hay tuberías aisladas, tenemos otro tipo de solución. Dependiendo lo que se maneje o si son sistemas, no sé, hay 50 tubos pegaditos, encontramos la solución de sellar esos 50 tubos pegaditos. ¿Listo? Y adicionalmente las juntas, que por eso les dije que lo íbamos a ver más adelante, existen dos tipos de juntas. Las juntas perimetrales, que son las que les hablaba, que es cuando termina nuestro sistema seco, en la mampostería tradicional o en los muros o en la losa, donde se coloca un cordón de silicona de 1 centímetro. Estos productos vienen en cartucho y son muy sencillos de instalar para que las placas no se vayan a cuartear o no se vayan a dañar por no permitirles ese movimiento, o las juntas estructurales, que ya son juntas mucho más grandes, que pueden ser hasta de 30 centímetros, que necesitan un movimiento mucho mayor en caso de sismo. Entonces lo que nosotros hacemos es colocar unas densidades de baja densidad. La lana que se utiliza ahí es de 40 kilogramos metro cúbico y encima se le coloca ya un material en spray que se llama Promacila pero spray, donde se coloca 1 milímetro de espesor y con esto ya tenemos una solución tanto para juntas perimetrales y juntas dinámicas. ¿Listo? Hasta acá va el tema de los sellos cortafuego. Esto es algo que es la continuidad de los muros que nosotros previamente instalamos. Si nosotros colocamos nuestros muros cortafuego, le abrimos un huequito, por chiquito que nos parezca, así sea del tornillo, se debe sellar porque si no vamos a dejar pasar los humos y los gases tóxicos. ¿Listo? Vamos con nuestra ronda de preguntas de sellos cortafuego. Hugo Neira nos pregunta que si al colocarle frescasa hay mayor riesgo de propagar el fuego. No es que haya mayor riesgo, no. La fibra de vidrio o la frescasa también tiene una clasificación al fuego. Como les estaba comentando, esto funciona con los ensayos y todos los ensayos de los sellos cortafuego son con lana mineral de roca. Por eso es que se tiene que hacer con este material. Luis Camacho nos pregunta que si los collarines se colocan en ambos lados del paso de instalación, dependiendo si es en piso o si es en muro, como les estaba diciendo. Cuando es en piso se coloca solamente por el lado de abajo. ¿Por qué se coloca por el lado de abajo? Primero porque está ensayado así y lo testeamos así porque el fuego y los humos por densidades van de abajo hacia arriba. Para que el humo se vaya de arriba hacia abajo es porque ya está el 100% de la ocupación del cuarto que ustedes estén protegiendo completamente con humo para que el humo tienda a irse para abajo. O si no, por la densidad que él tiene, él va a tender a subir. ¿Listo? Luis Camacho nos pregunta también que si las almohadillas caducan, eh, cada fabricante tiene sus certificados y sus ensayos. La idea es que estos sellos cortafuego duran
deben durar para la vida útil del edificio y es muy importante que se le haga una revisión anual y que se haya un mantenimiento. ¿Esto por qué? Porque cuando mueven esas almohadillas o mueven estos bloques, pueden que las personas los dañen y vayan rompiendo la bolsita de las almohadillas, dejen salir ese material intumescente. Entonces, cuando hay un daño mecánico, debemos cambiar. ¿Listo? Martín nos pregunta, Martín Scorsese Osa nos pregunta que si la tubería MT sirve para instalaciones eléctricas. Digamos que esto ya lo maneja directamente la obra, pero sí, en algunas ocasiones ellos colocan las tuberías MT para manejar por dentro todas las tuberías eléctricas. En este momento doy por terminadas las preguntas y vamos por el tema de la protección estructural. Vamos corriendo, perdónenme, en este momento estamos dando un entrebocas para que ustedes ya puedan por lo menos visualizar, pero digamos que cuando ustedes tengan alguna pregunta o tengan algún proyecto, se pueden comunicar a través de nuestro chat y hacemos algo más específico donde podemos revisar con más detalle cuál es la solución que ustedes tienen en el momento. ¿Listo? Ustedes me preguntaban acerca de la protección de las estructuras metálicas. Ya que la estructura metálica por sí solita a los 15 minutos el acero pierde sus propiedades portantes y es cuando las estructuras colapsan. ¿Listo? Entonces, la idea no es tener una edificación en medio de una evacuación y que el edificio caiga. Para esto, lo que les decía, debemos calcular y debemos validar cuál es el tipo de elemento que nosotros tenemos. Vamos a hacer una explicación muy básica para que ustedes puedan validar cuál es el material que se necesita. Lo primero hay que mirar cuáles son los parámetros del perfil que se tiene. Dependiendo de esto, entre mayor exposición, entre mayor área tenga expuesta el perfil, más rápido se va a calentar. Si lo hacemos en palabras, digamos, coloquiales, para que todos podamos entender, si el perfil es robusto, tiene una mayor masa, tiene una superficie expuesta mucho más pequeña. El factor de forma, que es lo que nosotros validamos para mirar cuál es el espesor que se necesita, va a ser menor y va a tener un calentamiento más lento. Cuando tenemos una perfilería más delgadita, con menor masa, va a tener una mayor superficie expuesta, su factor de forma va a ser mucho más alto, se va a calentar más rápido. Y esto quiere decir que va a necesitar mayor protección. Cuando nosotros revisamos un perfil, ejemplo, de 250 de factor de forma, la unidad de factor de forma es metros a la -1, por sí solo, sin necesidad de colocarle protección, a los 350 grados resiste 9 minutos, a los 500 grados resiste 12 minutos y a los 700 grados dura 20 minutos. Cuando revisamos factor de forma menor, esto quiere decir una mayor masa, este mismo tiempo que antes me resistía 9 minutos, este perfil que es más gordito, más robusto, va a aguantar o soportar 18 minutos. Cuando yo lo empiezo a revisar a escala real en tema de fuego, entonces nosotros buscamos la clasificación que tiene resistencia al fuego y valido cuál es el tiempo de protección que necesito. Vamos con que la estructura necesita los 120 minutos, entonces yo reviso para 120 minutos, dependiendo del tipo de perfil que yo tenga, valido la masividad y con base en eso ya conozco cuál es el espesor que necesito. ¿Listo? Acá tampoco puedo generar algún tipo de promedio o decir para 120 minutos necesitan aplicar tanto espesor porque los perfiles juegan un papel muy importante. Entre el perfil sea más delgadito, va a necesitar mayor protección, así sea al mismo tiempo de protección. ¿Listo? Es muy importante para poderlo validar. Ya cuando nosotros tenemos esta validación, lo podemos revisar todos los fabricantes. En este caso, estoy mostrándoles un producto que es de Promat, que es un mortero. Debe tener estos ensayos a escala real para poder validar cuáles son los tiempos de protección. Ya cuando tenemos esto, ya las soluciones se hacen mucho más sencillas.
Los encajonamientos, que son con nuestras mismas placas de fibrosilicato de Promat, hacemos un cajoncito a la estructura metálica para protegerla a los 120 minutos o a los 240 minutos que nos pida. Esta solución es muy rápida, fácil de aplicar, pero cuando los perfiles son muy chiquitos y como que tienen mucha curvatura, se vuelven muy complejos en el momento de la instalación. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquiera de las soluciones es viable, ninguna es mala, ninguna es buena, sino lo que yo les decía, dependiendo lo que tengamos en obra. Esto, la protección también con membranas, lo que se puede hacer es una membrana de fibrosilicato que actúa adicional como un cielo falso, o sea que nuestros clientes se puede ahorrar ese cielo falso, y hacen esa protección de esa estructura metálica. Acá que debemos tener en cuenta que cada vez que le abran un huequito, como les dije anteriormente, necesitan el tema de los sellos cortafuegos. ¿Listo? Entonces tenemos que empezar a mirar cuando tenemos muchas mobiliarias, muchas lucecitas, entonces deben contar con este tipo de sellos. ¿Por qué es importante que se coloquen los sellos? Y por el que yo les estoy diciendo que el tema de la perfilería debe ser la que nosotros decimos. ETEX como tal a nivel nacional cuenta con un acompañamiento a través de nuestros técnicos para que ustedes puedan validar ese acompañamiento durante el proceso de instalación y que quede certificado. Entonces nosotros como ETEX les vamos a decir, miren, este es el producto que ustedes están utilizando, este es el certificado del producto, este es el entregable de cómo se debía instalar y se garantiza que se instaló de acuerdo a la receta de cocina, para que me entiendan, del informe que nosotros estamos presentando. Si nosotros no tenemos esa trazabilidad, puede que el producto esté cumpliendo, puede que estén colocando la preferiría, pero la están colocando de manera errónea. Entonces, por eso es tan importante este acompañamiento que da ETEX a nivel nacional para que puedan tener esa certificación de los productos. ¿Listo? Adicionalmente, hay otro tipo de protección que son las pinturas intumescentes, en donde ya saben que el intumescente se genera una espuma y va a no dejar calentar la estructura metálica con esa espuma. Acá este es un producto de muy buen acabado, se le puede aplicar después cualquier color, viene de color blanco, y ya después pueden colocarle el acabado que ustedes necesiten. Esto siempre es importante para el tema de la pintura intumescente, que es obligatorio colocar un imprimante o un primer. Y por último, y no menos importante, tenemos el mortero. El mortero es una solución muy económica, no necesita un primer, y esto es para el interior, se coloca con un equipo lanzado y este nos da también una resistencia al fuego. ¿Listo? Ninguno de los tres es mejor o es peor, es dependiendo del tipo de solución que necesiten. ¿Listo? Esto es, digamos que en un general término, definición de una protección pasiva contra incendio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si tienen dudas, ya saben, lo pueden hacer a través de nuestro chat. Estamos dispuestos a colaborarles. Si ustedes tienen alguna duda adicional, lo podemos hacer vía Skype, una reunión, y podemos ayudarles directamente con las soluciones que ustedes necesiten. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por conectarse. Recuerden que en el chat se dejó el número de WhatsApp para poder escribir y generar su certificado. Muchísimas gracias a todos.